Amigos, sean todos bienvenidos nueva vez a La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros, una excelente oportunidad de reencontrarnos con cada uno de ustedes esta semana. Gracias por sintonizarnos. El objetivo de este órgano de difusión es fomentar la cultura constitucional y el Estado social democrático de derecho en nuestro país. Y esta semana, de manera muy especial, celebrando al ser más sublime y amoroso, capaz de dar vida, las madres, donde este fin de semana celebramos el día en la República Dominicana y aprovechamos desde esta tribuna para felicitarlas y honrarlas. Como parte de nuestro contenido de hoy, justamente abordamos el tema sobre el proceso de adopción en el país como parte del derecho a la familia, consagrado en el artículo 55 de nuestra Constitución Dominicana. Para conocer ampliamente sobre el tema, nos acompañan de nuestro país la destacada abogada, docente y especialista en derecho de familia, señora Birmania Sánchez Camacho. Con ella hablaremos el tema la adopción como vínculo jurídico de filiación maternal. Y desde Argentina nos acompaña la abogada Jorgelina Fernández Leitón con el tema el derecho de familia en el proceso de adopción. Hoy contamos con el mensaje a las madres de parte de nuestro honorable magistrado presidente, doctor Milton Ray Guevara, además de nuestros segmentos acostumbrados. Efemérides constitucionales, el reportaje, las noticias y más. De inmediato iniciamos con el artículo de la Constitución número 55 que trata sobre el derecho a la familia. Adelante. Artículo 55. Derechos de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 12. El Estado garantizará, mediante ley, políticas seguras y efectivas para la adopción. Mensaje del presidente del Tribunal Constitucional en ocasión de celebrarse el Día de las Madres. Jamás nos darán las palabras y la vida para expresar el amor que se siente hacia una madre. Sus brazos llenos de calidez deberían ser eternos y nosotros tener la oportunidad de volver a ser niños para, por momentos, refugiarnos en su regazo. ¿Acaso han visto ustedes una imagen más enternecedora que la de una madre que arrulla en su pecho a su recién nacido? ¿Y qué hay de aquellas que sin anidar en su vientre eligen la adopción como una opción para regalar amor? ¿O esas otras mujeres valerosas que aún sin el apoyo de una pareja se esfuerzan por entregar la mejor educación a sus hijos? Donde el 64% de los hogares son encabezados por madres. ¿Y qué decir de las que dejan su patria por ir a otras tierras a buscar mejor sustento para su descendencia? Nuestras progenitoras nos enseñan a ser nuestra mejor versión. Nos inspiran a superarnos cada día en pro de nuestros horizontes. Por eso es tan difícil eclipsar el vacío que nos deja la ida a destiempo de una madre, aunque nos consuela la esperanza de volver a encontrarnos algún día en otro plano terrenal. La historia dominicana es testigo de que las madres dominicanas se caracterizan por ser tejedoras de grandes sueños, heroínas de la patria como Trina de Moya y Arcilia Pepín, a quienes debemos la primera fiesta del Día de las Madres el 30 de mayo de 1926. Me suscribo a las palabras de doña Arcilia Pepín cuando escribió a las dadoras de vida como guías de las generaciones, en las que el sufrimiento del doloroso devenir del pueblo dominicano encarnó el sentimiento de la dominicanidad, para que los hijos agradecidos aprendieran a construir la patria. Recordemos también la valentía de las mujeres integrantes del movimiento 14 de junio, quienes persiguieron los ideales de justicia social, combatieron la represión de la dictadura trujillista y lucharon por los derechos civiles y políticos de los dominicanos, mientras sufrían la extrema crueldad con que fueron tratadas, al tiempo de vivir tras las rejas el dolor que les provocaba la separación de sus hijos y los vejámenes proferidos contra estos, muchos de los cuales se constituyeron en motivo de orgullo para el país. Pero tanta sangre joven y valiosa derramada rindió sus frutos.
Esta celebración a las madres dominicanas es una forma de honrar a todas esas luchadoras por la reivindicación de los derechos, trabajadoras incansables por el sustento y la protección de sus familias, sin dejar de lado la ternura, el amor, bondad, desprendimiento, dulzura, vitalidad con la que ejercen esa complicidad materno-filial que las caracteriza. A todas las madres dominicanas, y en especial a todas las que forman parte de la gran familia del Tribunal Constitucional, quiero reconocerles el valor y la importancia de su empeño y dedicación día a día de alumbrar y educar a sus hijos con amor y rectitud en dignidad, verdad y justicia. Los dominicanos debemos hoy entonar un himno de intenso amor filial, para que cantemos de las madres la ternura, el afán y su noble atributo de abnegación sin par. ¡Feliz Día de las Madres! El Tribunal Constitucional realiza la Feria Constitucional Internacional sobre la Familia y la Igualdad los días 28 y 29 de septiembre, con el objetivo de promover la protección de los derechos de la niñez y los valores de la familia, como fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Espere más detalles en todas nuestras plataformas digitales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional. Hoy, en la entrevista central, tocaremos un aspecto muy importante del derecho de familia. Y con él queremos honrar a esas madres que han decidido regalar amor a través de la adopción. Para conversarnos sobre el tema, la adopción, vínculo jurídico de filiación maternal, contamos con la presencia de la doctora Birmania Sánchez Camacho. La profesora Sánchez Camacho es abogada, especialista en Derecho de Familia, docente universitaria de esta materia por espacio de 30 años, tanto en la UAS como en UNIBE, con maestría en Derecho de Familia, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, candidata a PhD, doctorado por la Universidad del País Vasco, España, doctora honoris causa de la Universidad Emmanuel Kant, Ciudad de México. Además, pertenece al Consejo Editorial de la revista Derecho Familiar, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México y al Comité Científico de Derecho Familiar, Ciudad de México. Es actualmente la vicepresidenta de la Fundación Justicia y Transparencia. Bienvenida, profesora. Es un honor para nosotros tenerla aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Pues, maestra, el derecho de familia regula el procedimiento de adopción. ¿En qué consiste, a modo general, esta figura según el ordenamiento jurídico dominicano? ¿Y por qué una decisión tan personal como adoptar a un niño, niña o adolescente debe ser regulada por el Estado dominicano? Mira, la adopción es un acto jurídico, es de acción pública y de interés social. Entonces, como es un acto jurídico, dice, tiene que ser regularizado por la ley. En nuestro país, la ley 136-03 es que regulariza lo que es la adopción. Entonces, una parte pública, dice, ahí entra lo que es CONANI como órgano central, que a través de CONANI es que se inicia el proceso de adopción. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se debe de llevar a cabo cuando se decide adoptar a un menor de edad? Cuando la persona decide adoptar, dice, la adopción tiene dos fases, una fase administrativa y una fase judicial. La fase administrativa consiste en que la persona tiene que llevar a CONANI los documentos que establece la ley, por ejemplo, acta de nacimiento, papel de buena conducta, papel médico, entre otros. Entonces, cuando lo deposita en CONANI, se inicia ya ese proceso de aceptación. Ahora bien,
usted va a tener un número, va a tener un tiempo. La ley establece un plazo de 2 años, pero eso va a depender porque en algunas ocasiones el plazo te puede durar mucho más, como también el plazo te puede durar menos de 2 años. ¿Cuándo te puede durar menos de 2 años? Cuando tú decides adoptar un niño, una niña o un adolescente que se encuentre en flujo invertido. Flujo invertido no lo tiene CONANI dentro de la ley, pero sí por resolución de la misma institución se ha dado para aquellos niños y niñas que pasan, por ejemplo, de 6 años o niños que tengan alguna discapacidad o grupo de hermanos. ¿Ya? Comúnmente la gente lo que siempre solicita es un niño o una niña de 1 año, 2 años, pero hay muchos niños que el Estado Dominicano le quita la autoridad parental al padre o a la madre, entonces esos niños tienen que colocarlos a una familia. Bien, la adopción se construye desde un espacio corporal, mental y afectivo muy particulares, donde se ven envueltas muchas emociones y gastos económicos, por supuesto, por concepto de trámites. A esto se le añade que muchos perciben ese proceso que usted nos acaba de describir como muy complejo, muy selectivo, a veces por parte de las autoridades a cargo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? No, yo no, en mi experiencia, si ya tengo 30 años trabajando con adopción, inclusive mucho antes de ser CONANI la autoridad central, anteriormente a la 136 los procesos aquí eran una adopción, era como comprar un zapato. Pero después que República Dominicana firma la Convención de los Derechos del Niño en el 1989 y la ratifica en el 1991, donde se obliga al Estado Dominicano a crear una ley, que se crea la ley 14-94, y dicha ley fue muy débil en principio porque aún mantenía lo que era una adopción simple y una adopción plena o privilegiada. Esa adopción simple ya muchos países ya la estaban descartando. ¿Por qué? Porque la adopción simple te establece, si tú adoptas a un niño hoy, en 2 años tú quieres revocar esa adopción, entonces puede hacerlo. Era una de las debilidades que tenía esa ley. Al modificarse a la ley que tenemos hoy día, la 136-03, solamente se deja la adopción privilegiada. Esa adopción privilegiada puede ser nacional o internacional. Con relación a lo que me dice que es de privilegio, no. Los procesos que veo no hay privilegio. Usted va a tener un orden, usted tiene un número. Ahora bien, si tú dices en tu formulario que tú lo que quieres es una niña y cuando te llega tu momento es un varón, ya ahí no hay privilegio. Tú has decidido qué es lo que tú quieres. ¿Ya? El costo, no. La adopción es gratuita. La ley establece una gratuidad. De hecho, todos los procesos de niños, niñas y adolescentes en el principio 10 de la ley 136 son gratuitos. Ahora bien, tú buscas los servicios de un abogado, a ese abogado tú tienes que pagarle. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se da en CONANI ahí tú no tienes que pagar un centavo, pero luego el proceso ante el tribunal tú tienes que pagarle a un abogado. Excelente. La decisión de ser madre también se encuentra atravesada por valores que a veces entran en conflicto, como la obligatoriedad social y el derecho individual. En relación a esto, un tema muy interesante para su análisis es el de las madres solteras por elección, que en principio cumplen con una serie de condiciones personales y profesionales y tienen el deseo de adoptar. Convérsenos un poco sobre cuál es la situación jurídica en nuestro país respecto de la llamada monoparentalidad electiva. Cuando primero la ley establece, en el caso de la adopción nacional, que pueden hacer las personas que estén casadas, personas que estén en una unión consensual, personas solteras. ¿Ya? Entonces, cuando te habla de personas solteras, dice la mujer puede hacerlo también un hombre. Obviamente que por situaciones de costumbre es más difícil darle una adopción a un hombre que a una mujer, pero se han dado adopciones de mujeres solteras. ¿Ya? Cuando la mujer decide, una mujer soltera decide hacer una adopción, yo digo que es una adopción de corazón. ¿Ya? No puedo tenerlo por alguna razón, ¿verdad? No quiero tener una pareja para tenerlo, decido adoptar. Entonces, la ley aquí le permite a una mujer soltera poder hacer una adopción. Entonces, por eso yo digo, son adopción de corazón. ¿Y hay requisitos distintos respecto de una madre o un padre soltero si quiere adoptar? No.
Es el mismo requisito que te establece la ley. En la adopción internacional no se permite, solamente se le permite a la adopción nacional. Es decir, una mujer soltera puede hacer una adopción. Obviamente que debe de cumplir los parámetros que dice la ley. Bien. Otro aspecto jurídico que preocupa a las madres dominicanas que desean adoptar es la ausencia de licencia de maternidad, a diferencia de otras legislaciones a nivel internacional que sí la contemplan. ¿Cómo se le ha dado solución a este tema en nuestro país? Las instituciones le están dando sus 3 meses de licencia. A diferencia de otros países, por ejemplo, yo trabajo mucho con alemanes y con españoles también, que se le da 2 años de licencia. Wow. Entonces, pero los alemanes tienen una situación que no tenemos nosotros, ¿ya? Porque no tienen niñez y ellos necesitan fomentar esa situación para que las personas puedan adoptar. Pero en el caso nuestro no, el caso nuestro es diferente. Es decir, las instituciones lo están haciendo, ¿verdad?, por su propia voluntad y decisión. Sin embargo, no tenemos todavía una legislación ni regulación al respecto. No la tenemos regularizada, todo por el Código de Trabajo, es lo que se establece. Bien, sabemos que el proceso de adopción se enfoca mucho en el interés superior del niño. Sin embargo, queremos conocer un poco más cuáles son esos derechos respecto de la madre que adopta. Ese niño tiene todos los derechos. La madre que adopta tiene la autoridad parental, es decir, que tiene que decidir lo que va a hacer con el colegio, la parte de salud, de viaje del niño, todo con relación al niño, todo el interés del niño lo tiene la madre. Bien, y por último, profesora, queremos conocer un poco cuáles son esas decisiones trascendentes que a nivel de jurisprudencia podemos nosotros contar en la legislación dominicana y en el ámbito jurídico dominicano. Bueno, el Tribunal Constitucional ha tenido varias decisiones. Por ejemplo, hay una del 2020, creo que la 1450, donde se da un caso muy peculiar de la Corte de San Pedro de Macorís, un caso con una persona que estaba solicitando una adopción y CONANI, dice, le rechaza esa adopción a esa persona, pero ese caso era muy particular porque estas personas tenían esa criatura desde el momento de nacer. Y ya tenían alrededor de 5 años, 6 años, tenían una sentencia de guarda y todo eso. Cuando llegan a CONANI a solicitar la adopción, CONANI dice que no le quiere dar el certificado de idoneidad, dice que no porque no han hecho el proceso como lo establece la ley. Ahí el Constitucional, cuando ellos hacen un amparo, que la Corte en San Pedro le rechaza a CONANI, CONANI recurre ese amparo y el Tribunal Constitucional le rechaza. Y yo lo veo perfectamente. Ahora, hay otros casos en que el Tribunal Constitucional le ha rechazado esos recursos de amparo a los padres porque buscan un niño, no existe la entrega voluntaria, entonces cuando buscan el niño luego van a CONANI para que CONANI le inicie el proceso de adopción. Entonces, cuando CONANI le dice que no han cumplido con lo que establece la ley, entonces lo que se mandan es a la parte del amparo. Hacen su amparo, cuando llegan al Constitucional, el Constitucional se lo rechaza. ¿Ya? Y casi todos los casos que hay con relación a proceso de adopción están rechazados. Porque el Constitucional dice es que usted ha violado un procedimiento que establece la ley. Entonces, son los casos que nosotros podemos ver. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesora, por habernos acompañado. Estoy segura que esta entrevista ha arrojado luz a esas parejas que han optado por la adopción como decisión de vida. Gracias a ti por la invitación. Bien, pues nos acompañó la doctora Birmania Sánchez Camacho, con quien conversamos sobre la adopción, vínculo jurídico de filiación maternal. No se muevan de sus pantallas. Al regreso, continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional realiza la Feria Constitucional Internacional sobre la Familia y la Igualdad los días 28 y 29 de septiembre, con el objetivo de promover la protección de los derechos de la niñez y los valores de la familia como fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Espere más detalles en todas nuestras plataformas digitales.
Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Amigos, seguimos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de esta semana resaltamos la importancia de la institución de la familia, como consagra el artículo 55 de la Constitución Dominicana sobre el derecho a la familia, y como parte de este, el derecho que incluye el tema del proceso de adopción de manera particular, reconociendo que todo ser humano tiene derecho a vivir en el vínculo familiar, esencial en el desarrollo cognitivo, social y biológico de las niñas, niños y adolescentes. Veamos más en detalle. A propósito de celebrarse en mayo el Día de las Madres, es importante resaltar que nuestra Constitución consagra en su artículo 55 que toda persona tiene derecho a constituir una familia y que el Estado garantizará su protección. De igual manera, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los hombres y mujeres tienen derecho a contraer matrimonio, unión en la que ambos contrayentes tienen los mismos derechos. Queda claramente señalado que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Sin embargo, en esta ocasión vamos a tratar lo relativo a la adopción en República Dominicana, la cual es regulada por la Ley 136, promulgada en el 2003 y modificada parcialmente 4 años más tarde mediante la Ley 5207 relativa al Código del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley señala que la adopción es una institución jurídica de orden público e interés social que permite crear mediante sentencia rendida al efecto un vínculo de filiación voluntaria entre personas que no lo tienen por naturaleza, según establece el artículo 111 de dicha legislación. El artículo siguiente, el 112, resalta el carácter social y humano de la adopción, la cual define como una medida de integración y protección familiar para los niños, niñas y adolescentes en función de su interés superior, cuyo proceso debe ser llevado bajo la suprema vigilancia del Estado. Mientras que el artículo 113 señala que la adopción debe considerarse solo para casos excepcionales y en las circunstancias que se determinen en este código, refiriéndose al Código del Menor. Se consigna asimismo la responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de crear los mecanismos necesarios para evitar que la adopción sea utilizada indiscriminadamente. Para ello se dispone que los procedimientos administrativos deberán ser canalizados a través del Departamento de Adopciones del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y necesitan ser homologadas por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. En cuanto a quién o quiénes tienen derecho a adoptar, se indica que podrán adoptar las personas mayores de 30 años y menores de 60 años de edad, independientemente de su estado civil, siempre que él o la adoptante garanticen idoneidad física, moral, social y sexual que permita ofrecer a un niño, niña o adolescente un hogar que garantice su bienestar integral. En el país existen 4 tipos de adopciones, señaladas en la legislación, que son: privilegiada, privilegiada nacional por filiación, privilegiada internacional por filiación. También se plantea la existencia de adopción de carácter simple, plena, internacional. El proceso de adopción es definido como el acto por el cual una persona pasa a ser reconocida como hijo o hija de otra, y agrega que, completado el proceso de adopción, la persona adoptada tiene los mismos derechos que los hijos e hijas biológicas, y precisa que se está protegido por un alto interés público. La adopción tiene 2 fases: administrativa de protección y administrativa jurisdiccional, cuya aplicación es competencia de los tribunales de niños, niñas y adolescentes establecidos en la jurisdicción en donde esté el domicilio de la persona física o moral del adoptante.
En cuanto al tiempo de espera para materializarse la adopción, se establece que una vez dictada la sentencia, los padres tienen que esperar un plazo legal de 1 mes para que se haga efectiva la medida. Según estadísticas oficiales, alrededor de un 30% de las adopciones en República Dominicana son de extranjeros y el restante 70% de dominicanos. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversamos con la jurista argentina Jorgelina Fernández Leighton sobre la adopción vista desde el interés superior del niño y los instrumentos de protección de los derechos humanos. Jorgelina Fernández Leighton es abogada egresada de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Es diplomada en Derecho Procesal Civil y Comercial de Mendoza, así como en Derecho Civil y Comercial de la Nación. Es profesora de la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones, es maestranda en Derecho Procesal Constitucional y está realizando una investigación sobre inteligencia artificial y debido proceso constitucional. Estuvo aportando sus conocimientos profesionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, tiene una especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por American University en Estados Unidos. Es actualmente defensora oficial del Fuero de Familia del Poder Judicial de Mendoza, Argentina. Bienvenida, Jorgelina. Bueno, hola. Muchas gracias por esta invitación a toda la gente del Tribunal Constitucional. Gracias a ti por acceder. Es un tema del cual definitivamente hay que hablar de amor. Adoptar es un símbolo, es la representación más grande de un amor puro, tanto para la madre que decide entregar porque no tiene condiciones para darle una calidad de vida, un proyecto de vida a su hijo o hija, pero también la familia de acogida que decide recibirlo. Sin embargo, hablar de adopción a partir de la Convención de Derechos del Niño ha cambiado su connotación. ¿Y esto por qué? Porque se habla de que lo primordial debe ser el interés superior de este. Pero hay otros instrumentos que también irradian el tema de la adopción. ¿Cuáles son estos otros instrumentos internacionales que son necesariamente y que los estados tienen que observar a la hora de iniciar un proceso de adopción? Bueno, sí, es interesante la construcción que ha hecho la Corte Interamericana en relación a esta noción que habla del corpus iuris de derechos fundamentales, porque si nosotros, técnicamente la Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento de derechos humanos de Naciones Unidas, tiene un comité, tiene observaciones generales muy interesantes. Por ejemplo, hay una que define, la observación general número 14, define qué vamos a entender por el interés superior, pero es un instrumento del sistema universal. La Corte Interamericana, al igual que el Tribunal Europeo, con otra interpretación, pero también haciendo uso de estos instrumentos, la Corte Interamericana, desde la primer sentencia, que es el caso Villagrán Morales, Niños de la Calle, que es del año 1999, es la primera sentencia en la cual establece que cuando nosotros tenemos que analizar el tratado de la Convención Americana, que es la que le da creación a la Corte Interamericana, en el artículo 19 dice que los estados tienen que tomar medidas de acción afirmativa, por decirlo de alguna forma, para proteger a niños, niñas y adolescentes. Para darle contenido a esa palabra y decir qué medidas tenemos que tomar, la Corte Interamericana ha dicho que es necesario que nosotros podamos tomar todos los instrumentos internacionales, ese corpus iuris internacional que protege los derechos fundamentales de la infancia, para interpretar la Convención Americana. Tanto el artículo que habla sobre la protección de la familia, que es el 17, el 18 referido al nombre, el artículo 19 referido a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y ahí es donde aparece este alcance que tiene el corpus iuris, porque si nosotros nos vamos al derecho internacional o al soft law, que es toda esta fuente interesantísima, vamos a tener a la Convención de los Derechos del Niño, pero también vamos a tener todas las observaciones que el Comité de los Derechos del Niño ha sacado en relación a varios artículos de esta convención para interpretar estos artículos. Entonces tenemos este corpus iuris que cuando nosotros hablamos puntualmente de adopción, nos vamos a tener que ir a la Convención Americana,
a la Convención sobre los Derechos del Niño y a todos estos instrumentos jurídicos que nos permiten interpretar las obligaciones que tienen los estados. Sí, definitivamente. Y sobre todo cuando hablamos de que no solo existe este cuerpo jurídico internacional de carácter universal, que son los que emanan de Naciones Unidas, sino que están los regionales. Cuando hablamos de Europa, estarán los instrumentos que tiene el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, en África igual en América, que justamente has puntualizado que son los que nos corresponden a nosotros a través de la Organización de Estados Americanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Consideras, sé que es una pregunta tal vez un poco espinosa y para contestar para ti puede ser tanto difícil, pero me gustaría saber, ¿consideras que Argentina cumple con los estándares mínimos que establece tanto la Convención de Derechos del Niño, pero también el catálogo de instrumentos del Sistema Americano de Derechos Humanos? ¿Consideras que cumplen los procesos de adopción o consideras que hay algunos aspectos que deben tomarse con mayor vigilancia para que sea un proceso adecuado y sobre todo tener siempre en salvaguarda a los menores de edad y su interés superior? Bueno, Argentina ha pasado por un proceso muy interesante en los últimos años. En el año 2015 se reformó todo el Código Civil y Comercial y bueno, se sacaron las notas que tenía el código y la comisión redactora estableció unos fundamentos que son la fuente, digamos, de nuestro nuevo código, y en esos fundamentos introdujo un concepto muy interesante que se viene hablando en nuestra región, que es la constitucionalización del derecho privado. Lo dice explícitamente los fundamentos y lo vemos en varias instituciones del derecho de familia argentino. Por ejemplo, se toma la Convención sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad para modificar toda la regulación sobre la restricción a la capacidad. Y en materia de adopción, el Código Civil y Comercial argentino tiene muy pocas definiciones. Pero en el artículo 595 define la adopción y la define cambiando el foco. La define diciendo que la adopción es una institución jurídica tendiente a darle familia al niño cuando, o sea, su familia no puede asumir sus cuidados. Ese concepto está muy relacionado con el principio del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que la adopción se habilita en situaciones excepcionales cuando no se puede con la familia de origen. Y ese cambio de foco, nosotros históricamente la adopción ha sido vista como un pretenso adoptante que quiere ahijar, o los adultos que quieren ahijar a un niño que y bueno, ahí es donde entran a jugar la normativa de cada país, pero ha sido vista desde el adulto. Nuestro Código Civil y Comercial la piensa desde el niño, o sea, es una institución tendiente a darle a un niño una familia que ese niño no puede, su familia de origen no puede darle los cuidados necesarios. Y el artículo siguiente a la definición, el 596, establece principios, le da principios abiertos al juez. Y el primer principio es el interés superior del niño. El segundo dice, hay que agotar las vías con la familia de origen y recién ahí vamos a poder ir a la adopción. Hay una sentencia ahora a punto de resolverse contra Argentina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Argentina ha reconocido su responsabilidad. El caso se refiere puntualmente a las cuestiones procesales que hay que tener en cuenta, que no son menores, como por ejemplo el asesoramiento de una mujer que decide dar a su hijo en adopción, si esa mujer tiene que contar o no con un abogado, y cuál es el marco del proceso, o sea, si eso se tiene que dar o no en un proceso judicial. Eso se está analizando. Yo entiendo que la Corte Interamericana va a emitir una sentencia dentro de poco tiempo. Argentina ya reconoció su responsabilidad internacional por haber violado las garantías judiciales, el debido proceso de esta señora, esta niña, en ese momento niña, su integridad personal, el derecho a su familia. Pero el mayor desafío que tiene ese caso es que el niño al día de hoy, y de esto han pasado varios años, está con una familia adoptiva. Y este caso plantea el mismo desafío que tuvo otro caso contra Argentina, que es el caso Fornerón e hija contra Argentina, donde se condena a Argentina por el debido proceso, también en una entrega directa de una niña, y cuando la Corte Interamericana emite su sentencia, la niña tenía 12 años,
y obliga a la Argentina a la revinculación de esa niña con su padre biológico, que no prestó su consentimiento, más allá de las particularidades del caso de Fornerón. Pero al día de hoy, esa sentencia nunca se pudo ejecutar, porque la niña llevaba 12 años viviendo con una familia adoptiva. Con lo cual, las situaciones de adopción hay que tener puntualmente presente la celeridad procesal, o sea, el plazo razonable como garantía, y la celeridad que tienen que tener los procesos de familia, porque el paso del tiempo, así como ha dicho la Corte Interamericana, tiende a consolidar estas situaciones, y los niños y niñas no tienen conocimiento, no perciben esa situación. Entonces generan muchísimos desafíos poder revertir esas situaciones. Sí, y sobre todo que ahí también estaríamos hablando de que también se atentaría, sería revictimizar a ese menor, separarlo de una familia que entiende que es su hogar, porque ese amor se ha convertido en su hogar, de esa nueva familia, hacia una familia que no conoce. Si bien es cierto que no hubo la voluntad de la madre en su momento, si no fue conforme al debido proceso llevado el tema de la adopción, pero la verdad es que ahí estaríamos atentando entonces nueva vez contra el interés superior del menor, de ese menor. Nuevamente. Pero si bien la Corte Interamericana, que es el órgano jurisdiccional de protección del sistema americano de derechos humanos, tenemos también, en cierto modo, un espejo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido una influencia muy importante en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Me gustaría saber cuáles estándares básicamente ha manejado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque ya tenemos ciertas pinceladas con los casos que has mencionado contra Argentina, que ha llevado a la Corte Interamericana en procesos de adopción. Pero concretamente el Tribunal Europeo, ¿cuáles estándares ha establecido a partir de casos concretos en los cuales ha tenido que evaluar situaciones de adopción? Bien. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una sentencia que es contra Noruega, que se llama Strandloven. Es del año 2019, o sea, no es muy antigua la sentencia, es dentro de todo reciente. Y las sentencias que han seguido a este fallo, que es de la Gran Cámara, Strandloven, han seguido el mismo sentido. El caso Loven es una sentencia cuyos hechos se remontan al año 2008. En Noruega, la decisión sobre si un niño es puesto en una familia acogida o no es una decisión administrativa. Y el caso se refiere a una mujer con un diagnóstico de epilepsia desde muy pequeña y algunos problemas, algunas limitaciones para el ejercicio del rol materno. Ella se interna en una institución de acogida junto con el pequeño recién nacido, y la institución administrativa y el lugar tienen unas limitaciones. El caso, lo que resuelve este órgano administrativo es rápidamente sacarle al niño a la madre y ponerlo en una familia acogida. En el término de 1 o 2 años, el niño ya es puesto bajo una familia adoptiva, y durante ese plazo se le empieza a limitar la vinculación de la madre con el niño. El primer año se le permitía a ella verlo una vez a la semana, y después de un tiempo se le permite verla solamente 6 veces al año. El Tribunal Europeo analiza justamente esto, la separación del niño, como una acción o como una medida violatoria del artículo 8 de la Convención Europea, que protege el derecho a la vida familiar tanto de esta madre como de su niño. Entonces, tomando el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, analiza si fue o no excepcional esta separación y si realmente se le dio la oportunidad a esta mamá de modificar esas conductas, hacer un tratamiento, hacer algún tratamiento o abordaje psicológico para modificar las conductas en cuanto al ejercicio del rol materno deficitario. Y el tribunal condena a Noruega, porque casualmente el caso de esta mamá es que con los años tiene un segundo hijo, contrae matrimonio, la mamá hace tratamiento. Entonces los hechos son más o menos del año 2008, la sentencia emitida en el año 2018, y plantea este desafío que nosotros hablábamos recién, que es que el Tribunal Europeo condena a Noruega, pero ¿hasta dónde puede decirle a Noruega que este niño se tiene que vincular con esta señora y en qué carácter? Porque estamos hablando de un niño que hace años está bajo una familia adoptiva. Entonces, estos casos plantean esta dificultad. Los casos posteriores a Loven
han sido bastante similares. Hay un caso contra España muy conocido de una mujer inmigrante ilegal que también acude a una institución de acogida, entrega a su hijo y dice que por cuestiones económicas no puede hacerse cargo. Y también ahí se analiza el cuidado que tiene que tener el Estado, de cuando una mujer manifiesta que no puede hacerse cargo de su hijo por cuestiones económicas, no por cuestiones, limitaciones propias en cuanto al ejercicio del rol materno, por características propias de la madre, sino por cuestiones económicas. ¿Qué hace el Estado? Ahí el Tribunal Europeo de España le dice, usted tiene que primero ofrecerle a esta señora ayuda, asistencia, y luego resolver la adopción o ordenar que ese niño sea dado en adopción. La adopción no tiene que ser la primera alternativa, y en ese sentido el Tribunal Europeo, en todos los casos donde ha abordado la institución de la adopción, lo ha planteado en ese sentido. Tiene que ser una situación excepcional y hay que tener mucho cuidado con ese proceso anterior que decide dar un niño en adopción. Es una línea muy coincidente a la que ha tenido el sistema interamericano, más allá de que no ha analizado en sí la figura de la adopción. Partiendo de lo que hemos hablado hasta el momento sobre los estándares establecidos tanto por la Convención, por ese corpus juris del Derecho Internacional de Protección de los Derechos del Niño, tanto la Convención como también el cuerpo jurídico regional, y las decisiones tanto de la Corte Interamericana, pero también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿cuáles consideras que son esos elementos determinantes que deben tomar en cuenta los estados a la hora de colocar a un menor de edad en adopción? Bueno, primero volviendo al principio del artículo 3, que es el interés superior del niño, entendido en el marco de que la separación del niño de su familia de origen biológica debe ser excepcional y que cualquier decisión que se tome debe ser con fundamento en el interés superior de ese niño, niña o adolescente. Entendido, en los términos de los estándares que ha dado la Corte Interamericana, sin estereotipos, teniendo en cuenta cada caso en particular. Eso por un lado. Y por otro lado es importante pensar en las garantías procesales que rodean a este tipo de procesos. Si estamos hablando de una mujer o una niña que decide dar a su hijo en adopción, yo entiendo que es muy importante que pensemos que ella tiene que tener derecho a ser bien asesorada, un derecho de defensa, hay que garantizarle el derecho de defensa. También es importante la celeridad en estos procesos, son procesos muy especiales donde la garantía de plazo razonable se ve un poquito más exacerbada y los estados tenemos que resolverlo mucho más rápido que cualquier otro proceso, cualquier conflicto que se presente, ¿no? Y sobre todo pensando en la garantía del interés superior del niño, que nos cambia el foco de la adopción. Es pensarlo desde ese lugar. Pensar desde el bienestar del menor y no tanto de que una familia, hombre o mujer, solos de manera individual o en pareja, que decidan adoptar un bebé. Tenemos que hablar de que el menor es lo más importante, su estabilidad emocional, psíquica, física, pero definitivamente ese cuerpo jurídico internacional del cual has hablado ha dado ciertas pinceladas, pero los estados somos los grandes responsables de regular de manera adecuada el proceso de adopción para siempre poner en salvaguarda a ese menor de edad. Porque no podemos olvidar que definitivamente hablar de adopción es hablar de una de las expresiones más grandes de amor que hay, tanto desde el desprendimiento de esa madre que decide colocar en adopción a su bebé porque no tiene condiciones para cuidarlo, pero también esa familia que lo acoge. Así que definitivamente el interés superior del menor debe ser siempre lo más importante. Gracias, Jorgelina, por esta conversación y por darnos un poco de luz acerca de cómo el sistema internacional regula los procesos de adopción y cómo definitivamente tiene una influencia directa en nuestros estados que debemos tomar en consideración. Gracias a ustedes, ha sido hermosa esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ustedes continúen con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono.
¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Esta semana en la efeméride constitucional veremos cómo el 31 de mayo de 1844 se produce la manifestación del general Juan Pablo Duarte y sus compañeros contra los propósitos antinacionales de Pedro Santana, Tomás Bobadilla y otros, cediendo la bahía península de Samaná a Francia a cambio de protección militar y ayudas económicas, hecho que mantuvo una drástica oposición por parte de nuestro padre de la patria. Adelante. El 31 de mayo de 1844 se produce la manifestación del general Juan Pablo Duarte y sus compañeros contra los propósitos antinacionales de Pedro Santana, Tomás Bobadilla y otros, cediendo la bahía y península de Samaná a Francia, a cambio de protección militar y ayudas económicas. Mediante este importante documento, donde aparecen reunidos por primera vez los gloriosos nombres de los tres principales autores de la independencia nacional, Juan Pablo Duarte, Ramón Mella y Francisco Sánchez, estos dirigieron su protesta contra la oficialidad de la guarnición de Santo Domingo de la Junta Central Gubernativa. Duarte, que ya había concebido sus ideas con relación a la soberanía, toda vez que el artículo 6 del proyecto de ley fundamental consignaba: siendo la independencia nacional la fuente de garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. La posición expresada por los duartistas obligó a los partidarios del protectorado francés a aplazar su despropósito y el 1 de junio de ese año, 1844, se hizo una reunión entre los sectores enfrentados, logrando los patriotas que se acordara remitir al cónsul francés una especie de propuesta donde no se mencionara cesión de territorio ni la palabra protectorado, y que si el país solicitaba a Francia relaciones estrechas y protección política, era solo de manera provisional. En cuanto a la bahía y península de Samaná, se acordó consentir la ocupación provisional por barcos franceses si las circunstancias lo exigían. Luego se evidenció que las firmas de Duarte y Sánchez en el acuerdo suscrito obedeció a salida técnica momentánea mientras avanzaban los planes de destronar la Junta Central Gubernativa, la cual respondía a intereses extranjeros amenazando la soberanía dominicana. Los patriotas se convencieron de que era necesario expulsar aquella junta gubernativa como manera de preservar y sostener los principios enarbolados el 16 de julio de 1838 y el 27 de febrero de 1844. El día 8 de junio, en horas de la noche, Duarte se reúne con Francisco Sánchez, Pedro Alejandro Pina, Juan Isidro Pérez, Manuel María Valverde y Jacinto de la Concha, y planearon limpiar la Junta de elementos antinacionales, produciéndose en la madrugada del 9 de junio de 1844 la concentración de los febreristas puros en la Fortaleza Osama, donde quedó integrada una nueva Junta Central Gubernativa presidida por Francisco Sánchez. Seguimos con el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. Es momento de informarnos sobre los acontecimientos más relevantes de esta alta corte durante esta semana. Comencemos. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, participó en la 7ª entrega del Desayuno Nacional de Oración, en el que llevó una plegaria por todos los jueces, tribunales y órganos judiciales para que sus acciones garanticen la convivencia, la paz y el progreso del pueblo dominicano. Oh Padre nuestro, te pedimos en nombre de tu Hijo Jesús que bendigas a los integrantes del Poder Jurisdiccional del Estado, al Tribunal Constitucional, a la Suprema Corte de Justicia y los tribunales ordinarios y al Tribunal Superior Electoral, y a todos nuestros tribunales y órganos judiciales para que sus actuaciones
sustentadas en la Constitución y las leyes, garanticen la convivencia de nuestro pueblo, asegurando la paz y el progreso. El doctor Ray Guevara oró para que la administración de justicia se haga digna del respaldo del pueblo dominicano, practicando la honradez, sembrando confianza, cultivando la probidad y aplicando todo el peso de la ley para aquellos que lo merezcan. Te pedimos, Señor, que ilumines a los servidores judiciales y constitucionales para que, inspirados en tu palabra, desarrollen sus labores con espíritu de servicio y sentido de responsabilidad. De igual forma, en su invocación a Dios pidió que la justicia emane el castigo a los culpables, respetándose el debido proceso y la proclamación de la inocencia de aquellos que lo merecen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos por la República Dominicana, la única república cristocéntrica en el mundo, porque su escudo está el libro abierto de los evangelios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En otra información, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de la República Dominicana organizó en coordinación con la Universidad Dominicana OIM su 5º coloquio constitucional, en el que profesionales de diferentes ramas abordaron la libertad de expresión y redes sociales. La actividad, que se llevó a cabo en el recinto Santo Domingo Este de la universidad, contó con la participación del magistrado emérito del TC Hermógenes Acosta de los Santos, el profesor de la universidad anfitriona Manuel Mateo Calderón, el periodista Benjamín Morales, subdirector a cargo de las operaciones impresas y digitales de Diario Libre, y la directora de comunicaciones del TC Milagros Escarramán. Pero no es un derecho absoluto, evidentemente es un derecho que, como todos los derechos, tiene límites, y el mismo artículo 49 que consagra el derecho a la libertad de expresión señala de manera precisa cuáles son las limitaciones de esa libertad fundamental, de ese derecho. Es a través de este derecho que el ciudadano puede, en primer lugar, solicitar informaciones de las instituciones del Estado. Es a través de este derecho que el ciudadano puede criticar las decisiones de los funcionarios. Es a través de este derecho que el ciudadano puede denunciar los actos de corrupción. Y las redes sociales le crearon en los ciudadanos la impresión de que este es mi perfil, este es mi medio de comunicación con mi familia, con mis amigos y con todo el que me quiera ver. Eso es un poder enorme. Lo más grande de eso es que lo hemos hecho creyendo que estamos en una plataforma que es libre, pero no lo es. Porque Facebook, ¿verdad?, es una empresa privada que cotiza en bolsa, Twitter igual, Google, el mismo cuento. Pero nosotros hemos accedido a entregarle a estas plataformas toda esta información a cambio de sentirnos que tenemos el poder de que publicamos lo que nosotros queremos. Más de 8 millones de dominicanos en el territorio nacional diariamente realizan algún tipo de acción dentro de las redes sociales. Entonces yo les diría, ¿qué otro escenario había existido antes que tuviera tanta audiencia cautiva? Una gran oportunidad para las instituciones de Estado insertar información. Pero ahí no solamente está quizás la respuesta más simple de cuáles son las ventajas para las áreas de comunicaciones y las instituciones públicas en términos de poder enviar mensajes a la ciudadanía. La gran oportunidad está en escuchar el comportamiento y la interacción que genera un usuario con una publicación. Cambiamos de tema. El Tribunal Constitucional ofreció la charla Constitución y Símbolos Patrios a periodistas y comunicadores, con el objetivo de que los profesionales de la información practiquen un uso adecuado de los emblemas nacionales. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, denunció que los emblemas nacionales como el escudo nacional están cada vez ausentes en las actividades de los poderes públicos, al igual que el pensamiento de Juan Pablo Duarte.
El magistrado emérito de esta alta corte externó esa preocupación, resaltando además que los monumentos patrióticos y las plazas públicas del país no reciben las debidas atenciones, como son la vigilancia, iluminación y mantenimiento, e indicó que por eso es importante este tipo de acción formativa, porque sirve para edificar a la población sobre el uso correcto de los símbolos patrios y el cuidado que estos ameritan. En otra información, el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, asistió al lanzamiento del libro Montesino, autoría de la escritora, historiadora y gestora cultural María Teresa Ruiz de Catrán. La actividad se desarrolló en el convento de los dominicos de la ciudad colonial y contó con la presencia del ministro de Turismo David Collado, la presidenta ejecutiva del grupo SID Ligia Bonetti, historiadores, empresarios, funcionarios y escritores. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones accediendo al portal web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, extractos y resoluciones emitidas por este Tribunal Constitucional. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa, esperando que el contenido sobre el derecho a la familia desde la adopción dentro y fuera de nuestro país haya sido de su agrado. Recordándoles que la adopción, además de ser una medida de protección a favor de las niñas, niños y adolescentes, también debe ser pensada como un acto de amor mediante el cual brindamos de manera voluntaria a los hijos adoptivos una óptima calidad de vida en el marco de una nueva familia. Aprovechamos para reiterar nuestras felicitaciones a todas las madres en su día, en especial a las honorables magistradas que conforman el Pleno de Jueces de este Tribunal Constitucional, a las directoras encargadas y demás servidoras constitucionales, que asumimos este hermoso privilegio y rol con devoción, amor y entrega. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.